Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de personalidades. Es nuestro 6º episodio y hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el doctor Cristian Leal Cupich, profesional en dermatología médica, además de estética avanzada. Así que disfruten mucho de este podcast porque va a estar interesante. Bueno, como les decía, tenemos el día de hoy un invitado de lujo. Bueno, doctor Cupich, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación para platicar un poquito de nuestra vida, de nuestra trayectoria y pues muy contentos de estar acá. Le comento que es nuestro 6º episodio, ya estamos casi en la recta final y es un placer tenerlo aquí en este podcast de personalidades. No, muchas gracias. Y bueno, antes que nada queremos conocer al doctor Cupich, pero fuera de la bata de médico, fuera de su clínica de dermatología. ¿Quién es Cupich? Bueno, pues platicar de Cristian Cupich pues ha sido como yo me atrevo a decir como un tema camaleónico si hablamos de mi vida en general. Yo recuerdo cuando estábamos en los típicos temas de orientación vocacional, cuando nos decían, pues, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo me acuerdo que yo generé una imagen donde estaba yo y la mitad estaba una bata y la mitad estaba un traje. Porque siempre me ha gustado mucho el tema de labor social, las actividades y mi vida, digamos, en su caminar, pues podemos partirla en varias etapas. Lo primero fue una etapa en donde el amor al fútbol pues era mi todo en la secundaria, en la prepa. Y de hecho estuve muy cercano a llegar al fútbol profesional. O sea, tuve invitaciones del Cruz Azul. Una vez, nosotros si revisan ahí en la historia, en Durango los únicos que hemos sido campeones nacionales fue un grupo de aquí de duranguenses que fuimos campeones en Jerez, Zacatecas. Y ahí me acuerdo que cuando fuimos campeones era la época que los periódicos eran el boom y por ahí aparece en el periódico, veo, duranguenses se prueban en equipos de primera. Y yo veo, Cristian Emanuel Leal Cupich tiene en su poder 2 boletos de avión para presentarse con el Cruz Azul en la Noria. Voy con mi papá todo emocionado y mi papá me dice, se pone serio, me dice, efectivamente, hijo, pues llevo varias semanas hablando con la gente de Cruz Azul y la verdad es que es complicado, no te ofrecen estudios. Yo estaba por entrar a la preparatoria y creo que fue el primer momento medular en donde tuve que tomar una decisión entre buscar el fútbol, que era como un sueño en esas épocas, o seguir estudiando, porque tristemente el fútbol está muy peleado con los estudios. Y por ahí, por quitarme la espina, mi papá habla conmigo y jugué en los Alacranes aquí en profesional 2 temporadas y termina, ¿no? Y digamos, eso fue como el primer momento en mi vida que tuve que tomar una decisión medianamente importante porque era una pasión en mi vida, ¿no? Pero ¿qué tan difícil fue tomar esa decisión? Porque a lo mejor pudiste haber dicho, ok, dejo los estudios y me voy a seguir ese sueño que tengo como futbolista. Sí, obviamente fue difícil porque era mi pasión. Yo era el típico niño que siempre traía su balón, ¿sabe? Que amaba el fútbol. Pero cuando nos hacen la invitación para ir al Cruz Azul, un amigo que por ahí tengo años que no lo veo, Acevedo, él sí se va al Cruz Azul. Y para mí fue como un mensaje muy importante. Cuando yo estaba en Cuba por terminar mi especialidad, me sale en Facebook un video que decía exfutbolistas desempleados. Yo estaba un mes de ser especialista de dermatología y aparece en la imagen varios exfutbolistas que hablaban de su historia y que estaban desempleados en ese momento. Yo estaba un mes de ser especialista y sale Carlos Acevedo. O sea, Carlitos sale ahí. Y para mí fue un mensaje de Dios y de la vida porque él salía diciendo que había estado en Cruz Azul, que había jugado incluso en primera 4 partidos y que había estado en un mundial en Tokio, que había jugado un mundial con sub-17 con la selección mexicana. Y más o menos ahí yo vi mi vida reflejada en ese momento, que estaba a un mes de ser especialista y mi amigo que sí había logrado el sueño cuando menos de jugar en primera división, pero que a la misma edad de ser especialista estaba desempleado. Entonces ahí fue como decir, creo que la decisión que tomé no fue mala. En su momento pues me costó porque cuando jugué en profesional, no en división de primera, pero jugué en tercera y en segunda, fue muy difícil porque me acuerdo que estaba en Cadereyta el último partido que jugué
y el estadio estaba lleno, los Gallos de Cadereyta, y se sentía una emoción impresionante y yo fue como mi partido de despedida y fue decir, pues gracias al fútbol por todo lo que me dio, pero creo que la vida era otra, ¿no? Y creo que podemos decir que ese fue mi primer punto como una decisión importante en mi vida. Pero yo creo que a lo mejor pudiste no haber visto las cosas así cuando se tomó esa decisión, pero pasó el tiempo y te dieron la respuesta, ¿verdad? Y sí. Tomé la decisión correcta. Sí, pues ahí realmente mi papá fue importante porque realmente fue el que me centró, porque igual uno de joven, pues ante ese sueño lo ve fácil, ¿no? Y pues creo que tenía condiciones para poder llegar y pues tocó tomar esa decisión y al día de hoy, como tú dices, hago retrospectiva y yo creo que fue una buena decisión para la vida que el día de hoy tengo, ¿no? Oye, y aparte del fútbol, ¿había otro hobby que tenías? ¿Algún otro deporte que practicabas? Sí, pues era como muy inquieto, pues también fui como taekwondoín mucho tiempo, o sea, por ahí competí en varios torneos internacionales de combate, la verdad es que me iba muy, muy bien, de hecho cuando voy al Campeonato Nacional de Fútbol, al mismo tiempo iba a ir al Torneo Nacional de Karate y tuve que tomar la decisión, me acuerdo, yo tenía un profesor de karate, José María, que en paz descanse, que se molestó mucho porque era mi profesor desde los 4 años y yo en ese momento tomé la decisión de irme al Nacional de Fútbol, que les platico que por ahí pudimos ganar y pues ahí fue cuando partí con eso, ¿no? Digamos que esa era mi pasión y partiendo de lo que estaba platicando, lo que te decía que era la mitad era un saco, una bata y la otra mitad era un traje, es porque la vida política también me gustaba mucho. Cuando estoy en la carrera en la Facultad de Medicina, me tocó ser presidente de medicina y después me tocó estar de vicepresidente de FEUD y fui subdirector de juventud. Antes de irme a Cuba, tomo la decisión de renunciar a subdirección de juventud y me voy a Cuba. Y fue como también abandonar una trayectoria juvenil política importante, en donde mucha gente me llegó a criticar porque llevaba una trayectoria juvenil muy importante en ese momento y era la época que la FEUD era el semillero de presidentes municipales y de gobernadores. Entonces muchos me decían que tenía proyección para llegar a más. En esas épocas me llamaban que era el nuevo Esteban Villegas, cuando Esteban Villegas era presidente municipal. Entonces fue difícil también dejar la política juvenil, pero yo dije, quiero más. O sea, quiero hacer más que depender de un puesto, quiero hacer cosas importantes para Durango. Y ahí decido irme. Fue complicado irme porque estaba de subdirector de juventud, muy joven. Pues en las direcciones de juventud, pues en ese momento, pues es mucho humo en el sentido de que uno muy chavito, pues tienes tu chofer y tienes muchas personas trabajando para ti. Entonces abandono todo eso para irme a Cuba a empezar de cero. Fue muy complicado irme a Cuba, pero me fui por idealista. Mucha gente no entiende, pero en el sentido de eso, oye, es que te querías ir a Cuba, sí, pero ¿cómo a Cuba? La cuestión es que como estaba viviendo esa etapa de labor social, de las asociaciones civiles, de ayudar a la gente, yo quería ir a vivir una experiencia distinta a Cuba para formarme más, o sea, para ser empático, para entender la pobreza. Yo me fui a vivir al segundo barrio más pobre de Cuba, pero por decisión personal. Pero nunca me imaginé que iba a ser tan complicado estar allá. O sea, cuando llego y veo la realidad del sueño que había tenido, porque dije, me voy a formar como médico, como dermatólogo, porque Cuba en dermatología tenía muy buena fama. Me voy a formar como persona porque me voy a aislar de todos. Siento que siempre estuve como muy acompañado, muy sociable y venía de estar en la vida política juvenil. Mucha gente, ¿verdad? Entonces a irme a estar completamente solo, sin conocer a nadie allá y a vivir una pobreza medianamente extrema. Nunca me imaginé lo duro que iba a ser. O sea, es el año más duro de toda mi vida y estuvo muy, muy, muy complicado, ¿no? Oye, a ver, cuéntame cómo fue, no sé, a lo mejor la primera semana estando allá, como que en esa adaptación de cambio de realidad completamente. Pues lo primero fue difícil porque te digo que venía de estar en una vida juvenil política en donde era mensajes todo el tiempo, reuniones, acompañado. Abandonar todo eso
vender lo poco, lo mucho que tenía y irme a empezar de cero. Cuando llego a Cuba, el primer golpe importante fue que no había internet cuando llego. Solamente había internet en algunos lugares y era internet clandestino. O sea, algunos cubanos se robaban una señal de los hoteles, que eran los únicos lugares donde había, y por ahí metían esa antena 4 o 5 cuadras. Y la conectaban. Y yo recuerdo que mandaba mensajes a mi papá y le ponía hola, y en 2 horas me llegaba el hola de él, y luego una carita que le mandaba le llegaba otra hora, y luego él, ¿cómo estás? Otra hora después. Y para mí fue muy complicado porque mi familia, pues para mí es todo, y dejar de hablar con mi familia. En ese momento tenía novia aquí, no podía hablar con ella, me alejé de los amigos, o sea, fue un aislamiento total. Y a pesar de que yo me he ido a vivir solo muy pequeño, encontrar esa soledad profunda, real, fue muy, 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 muy duro. O sea, no tener internet, llegar y darte cuenta que no había agua. O sea, ibas a las tiendas y no encontrabas agua. Los cubanos en ese momento agarraban el agua de la llave, la ponían a hervir y lo pasaban por filtros. Entonces era tomar agua completamente de la llave prácticamente. Y con los alimentos me imagino que también era Sí, difícil conseguirlos. Sí, una odisea encontrar. Me acuerdo que me dijeron, oye, Cupich, llévate de las 2 maletas que estás de bar, una llévate papel de baño. Entonces me llevé una maleta completa con rollos de papel, porque dicen que hubo un momento que no había ni siquiera papel de baño, era batallar hasta para encontrar el papel de baño. La comida, como dices, era, todo se mueve ahí a través de revendedores, batallas para encontrar pollo y luego encuentras pollo y luego ya no hay aceite y así. Y yo soy una persona muy, muy de dulces, de postres, como un niño. Entonces llego y lo primero que fui es ir a buscar unos chocolates. Fui a la primera tienda completamente vacía, segunda tienda, tercera tienda y dije, ¿qué onda? O sea, no hay ni un chocolate. Y como que esta vez dije, o sea, no voy a comer un chocolate en todo un año. Y yo soy súper postrero. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que yo llevaba un chocolate que traía del avión de cuando llegué. Y agarré el chocolate y le empecé a dar unas mordidas compulsivas. Y le dije, a ver, no, para. De que ya es mi último chocolate en mucho tiempo. Dije, no, exacto, dije, no. Y me acuerdo que le daba lamiditas, literal. Le daba lamiditas y me duró 3 meses ese chocolate. ¿De qué tamaño estaba ese chocolate? Pues sí, más o menos era como un Snicker, me acuerdo. Y recuerdo que llego un día a la casa y estaba el chocolate como lleno de hormigas. Y ahí dije, ya no puedo llegar a más. O sea, dije, lo tengo que tirar, claro. Y lo tiré, pero, o sea, ese tema de vivir esa pobreza, de vivir sin condiciones, de encontrar esa realidad profunda y muy dolorosa, porque el dolor de la gente permea en uno. Y yo siento que, o sea, yo me fui para allá porque yo quería o buscaba la política en ese tiempo. Y mi intención era irme a formar para el día de mañana que regresara a Durango, hacer las cosas bien, entender la pobreza para venir a ayudar a la gente. O sea, ese era mi proyecto real y me cambió mucho la visión después de haber vivido toda esa parte y encontré un país que la gente le dolía, que encontrabas algo distinto. Una frase que a mí me marcó mucho una vez que estaba esperando el camión con un viejito de 80 años, en donde él me decía, o me resumía, me decía, oye, doctor, te voy a resumir lo que es Cuba. Dice, Cuba es una cárcel rodeada por mar. Y eso me quedó muy marcado porque es la realidad. Y hoy vemos la realidad de Cuba y vemos las redes y es una realidad. O sea, está pasando. O sea, la gente está sufriendo cirugías en donde se apaga la luz y tiene un abdomen expuesto y no hay luz. A la gente le están dejando 2 horas al día nada más de luz. Al no haber luz no hay agua, no tienen comida, la poca comida que consiguen pues se pierde por los refrigeradores. Y dices, oye, ¿qué es esto? O sea, el salario de ellos es equiparable a una cartera de huevo. Entonces dices, qué duro, qué difícil todo eso, pero creo que me formó mucho como persona y fue un año muy duro. Fue el año más difícil de mi vida, pero si la vida me dijera, oye,
¿volverás a hacerlo? Sí lo volveré a hacer, porque creo que la persona que soy hoy y lo que represento hoy, mucho es por lo que me enseñó ese país. Y creo que tenía que ir para allá y la decisión que tomé fue la más acertada. Yo creo que todo pasa por algo. Sí, claro. Y bueno, ¿cómo le hiciste para sobrellevar, o sea, todo el tiempo que estuviste allá? Pues ahí en esa cuestión, pues lo primero es, me fui por, sí, pues por empuje, por buscar lograr los objetivos, pero la realidad es que el dinero que me quedaba para gastar propiamente era muy poco. O sea, yo les digo que a mí me quedaban 200 pesos al mes en mi primer año y realmente pues no tenía posibilidades ni siquiera de un café, de nada. O sea, yo recuerdo que yo salía allá con una chica y una vez me dijo, oye, dice, llevamos saliendo 2 meses y no me has invitado ni a un café. Y luego le decía, oye, no me lo vas a creer, pero no tengo dinero para un café. No, ¿cómo? Le decía, de verdad, o sea, por la manera en que yo me vine acá, este año le dije, no tengo dinero para un café. Le dije, esto es lo que hay. Le dije, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Y qué dijo? Y ya, pues me dejó. Nada, no te creas, no. La verdad es que sí me dijo, no, está bien, o sea, me dijo, tienes toda la razón. Comprendió. Yo sé la época que estás viviendo y todo. Y fue una época de mucho crecimiento, de mucha formación, porque fue, como te decía, vender todo para ir, porque Cuba es caro la formación. Entonces, a mí lo poco que me quedaba para gastar era mínimo. O sea, me tocó hacer de todo. Yo me iba los fines de semana, me iba al malecón y me conseguí un sombrerito de mariachi. Y yo cantaba ahí en el malecón, o sea, para ganar un poquito de dinero. Entonces también sabe cantar. Me gusta, sí me gusta cantar. No sé si sé cantar, pero lo hago, me gusta bastante. Sí, como que siempre he disfrutado el cantar en las reuniones y todo. Y por ahí sí, eso me ayudó un poquito en algunos meses, pues, que cantaba algunas cositas el fin de semana y por ahí también me daba un poco de recurso. Y mi vida, o sea, cambió a raíz de ese país, cambió mi visión. Y por eso regresé y entendí que la dermatología también ya era mi pasión. Y esa imagen de esa dualidad entre la política y la medicina, pues terminó siendo un equilibrio en donde ya ahora sí la dermatología es mi pasión real y estoy 24/7 ahorita enfocado en eso, en hacer las cosas bien, en resolver, en atender a los pacientes y creo que en poco tiempo hemos logrado cosas dermatológicamente hablando importantes y me encanta, me apasiona. Actualmente me estoy dedicando también mucho a la tricología, yo soy tricólogo, me dedico a enfermedades de cabello y también soy cirujano capilar y estamos empezando a hacer injertos, que en Durango realmente no había quien realizar injertos y creo que también se abre ese abanico importante para los duranguenses, en donde también eso ahí, los que les guste o busquen un injerto, pues todavía no está tan permeado en Durango, pero ya hay donde lo puedan realizar y con todas las condiciones. Y por ejemplo, ahorita que platicabas que te fuiste a Cuba a hacer como la especialidad de dermatología, ¿cómo es allá la educación médica en Cuba? O sea, ¿qué cambia? ¿Qué notaste tú de estar acá en México a irte a una especialidad a Cuba? Pues creo que es buena. Yo siempre les digo que la formación en Cuba tiene mucha calidad. Es una realidad, pues en antaño Cuba pues era en medicina de lo más importante a nivel mundial y creo que sigue teniendo esas bases importantes, porque hay mucha clínica. O sea, los cubanos te enseñan desde palpar, desde tocar, desde ver, que tú puedas diagnosticar enfermedades. Desventajas que tiene Cuba, pues la parte económica, ¿sí? Se quedaron atrás en cuanto a aparatos, en cuanto a tecnología, es porque no hay recursos, pero eso también ha hecho que su medicina siga fuerte en clínica. Si tú vas a Estados Unidos actualmente, los médicos, si no tienen un aparato, no pueden diagnosticar. Entonces en Cuba no hay aparatos tanto, pero clínicamente, ¿verdad? Los médicos en cuanto tocan y ven al paciente te dicen tiene tal enfermedad. Y eso es algo que creo que Cuba siempre va a tener esa capacidad. Y desventajas que veo en México y en muchos países es, tú como doctora sabes,
las jerarquías de los hospitales son muy agresivas, que se ha ido cambiando y ha ido mejorando. ¿Sí? Ya se intenta, cuidan ¿verdad? más a los internos, cuidan más a los residentes, pero ¿cuántos suicidios no había en internos, en residentes? Porque las jerarquías eran muy agresivas. Creo que una ventaja que hay en Cuba, al ser todos iguales en cuanto al esquema social, es que tus especialistas, tus residentes mayores, todos te trataban como igual y te apoyaban y te enseñaban con cariño y con aprecio, y creo que eso se puede permear en México y en otros países donde no es necesario reprender de forma agresiva para enseñar. Yo puedo decirte, y estoy muy agradecido con mis profesores de allá, o sea, me enseñaron con todo el corazón y con todo cariño, ¿no? Creo que eso es lo que yo me llevo de allá, o sea, la manera de enseñarte era con todo el corazón, porque realmente son especialistas de vocación, se están ganando lo mismo equiparable a comprar una carta de huevos, o sea, ellos realmente son de vocación y de amor a los pacientes. Que yo creo que eso es lo que hace falta en un médico, que sean realmente pues empáticos y que exista siempre la vocación, ¿verdad? Sí, esa parte humana, y que creo que los médicos que nos llegamos a formar en Cuba tenemos esa parte humana, porque de verdad sí te lo meten en tu cabeza, en tu corazón, o sea, nuestra formación sí es de apoyar y de cuidar a los pacientes. Y sabemos que pues también eres docente, también impartes clases. ¿Qué como tácticas o enseñanzas aplicas tú en tus estudiantes? Pues la verdad me gusta mucho mostrar la dermatología de una forma como muy práctica, ¿no? O sea, me gusta enseñarles lo básico en cuestiones de atender los estados de la piel, las enfermedades. O sea, lo que quiero es que los muchachos se lleven como lo básico para que atiendan bien enfermedades, pero también creo que siempre hay que mostrarles como esa parte o enseñarles esa parte humana, que creo que ya actualmente muchos médicos la han perdido, y creo que es un buen momento como para que se pueda recuperar la vocación real, o sea, porque a los pacientes hay que apoyarlos, hay que cuidarlos. Actualmente muchos médicos están por la parte económica, y creo que eso debe de volver a quedar atrás, y debemos de regresar el enfoque en donde realmente es sanar a los pacientes. ¿Cuánto tiempo llevas como docente? Cuando yo llego a Durango, al año me invitan en la Universidad de España, que llevo 4 generaciones, y, o sea, estamos hablando prácticamente 2 años. Llevo 3 años que regresé a Durango y me invitan a la UJET, ¿sí? Que pues de hecho yo me formé en la UJET. En cuestión a su preparación, ¿a dónde más ha visitado? ¿Qué otros países ha visitado para seguir? Pues sabemos que un médico nunca deja de prepararse y de capacitarse. Cuéntanos más acerca de todos los cursos que ha hecho y en dónde los ha hecho. Pues me tocó, posterior a esta parte, pues el tema de tricología. Siempre fue como algo que quería, que tenía como en la cabeza, los injertos y las enfermedades del pelo. Y me tocó por ahí estudiar un semipresencial en Argentina con el doctor Miguel Martí, de máster en tricología. El año pasado estudié también otro máster en Colombia, en AMIR, de tricología. O sea, he hecho 2 másteres de tricología, y me tocó aquí en México, en Juárez, con el doctor Alejandro, en MX Capilar. Que MX Capilar con el doctor Alejandro es para mí la clínica más importante de injertos en México. El doctor Alex fue el pionero de la técnica Longfue, que es hacer injertos con cabello largo, que es lo más moderno que hay para injertos. Y me tocó capacitarme también con el hacer un fellow el año pasado también. Y por ahí me tocó también el año pasado ir a Argentina con el doctor Silic, que también es un médico muy reconocido en estética por los rellenos de ácido hialurónico en la comunidad 4 puntos. Entonces me tocó también por ahí ir a Argentina a capacitarme. He estado tratando de aprovechar pues las condiciones. Fuimos el año pasado también a congresos a París, el antepasado fuimos a Ámsterdam. O sea, he estado tratando de aprovechar las plataformas en otros países para seguirme capacitando y seguir aprendiendo, ¿no? O sea, creo que es muy importante, y Durango merece que sigamos aprendiendo y capacitándonos, porque mucha gente luego se capacita, uno dice, bueno, vete a Durango, y no, o sea, creo que Durango es un lugar maravilloso, hermoso, y creo que más bien lo poco mucho que podamos aprender, acá, traerlo para acá, y eso sería como una invitación para muchos colegas, y no solo en esto, sino en todas las ramas. Creo que Durango tiene el potencial para ser
uno de los ejes principales a nivel nacional, pero creo que se han tomado malas decisiones y la gente valiosa se ha ido. Entonces es una invitación a los duranguenses a que sumemos esfuerzos y que cada quien desde su trinchera pues hagamos cosas importantes. Así es. Y bueno, también relacionado con esto, sabemos que tienes una clínica, queremos saber cómo la historia, hace cuánto tiempo la iniciaste, para que la gente ahí en casita pues también obviamente ya viendo este podcast va a querer ir a visitar al doctor Cupich, entonces pues para que nos platiques un poco. Sí, pues todo parte cuando yo estaba estudiando allá en Cuba, lo que te platicaba, yo tenía el dinero para pagar mi primer año, que sí era una cantidad importante, pero no tenía para pagar los 3 años siguientes. Entonces yo sí como que me quedé a la cabeza el primer año y decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque en Cuba no puedes trabajar. Entonces encontré en venir en mis vacaciones a trabajar aquí a Durango el poder conseguir el dinero para pagar mi especialidad el siguiente año, y así lo hacía. Trabajaba el mes completo. Yo trabajaba, me acuerdo, de 6 de la mañana como hasta 1 de la mañana para juntar el dinero y luego ya pagaba el siguiente año, y así lo hacía. Y eso me sirvió mucho porque creo que me solté más rápido en mi formación como residente, y cuando llegué, digamos que estaba o me sentía muy hecho. Por ahí a los que han ido a la clínica, en la segunda planta, pues por ahí es familiar. Ella era un lugar que estaba como abandonado. Y ese primer año que yo te platiqué que fue muy duro, o sea, hubo momentos de mucha crisis, de mucha introspección, de mucho dolor personal. Y por ahí yo me acuerdo que cerraba los ojos, y cuando cerraba los ojos visualizaba la clínica, visualizaba cómo iba a ser. Los que han ido a mi consulta, tengo una televisión atrás, y yo les decía a mis compañeros, no, y cuando yo esté en Durango voy a poner una tele atrás y voy a tener un piso de esta forma y voy a tener una fuente así. Ya lo tenías todo ideado. Y en mi cabeza yo tenía todo eso, y era mi manera como en momentos de crisis yo alimentaba mis sueños. Cerraba los ojos y decía, está valiendo la pena, va a valer la pena. Yo desde niño tenía el sueño de tener un dálmata, entonces yo veía también, cerraba los ojos y decía, voy a tener mi dálmata. Y a Dios gracias, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, llegué, y al día de hoy pues la clínica ya está en proceso, ya tenemos varios pisos, ya estamos teniendo cada vez más servicios, y eso lo hemos logrado en 2 años y medio. O sea, mucha gente sí me ha dicho, oye, Cupich, la verdad han hecho muchas cosas en muy poco tiempo, y ha sido por mucha disciplina, por mucho trabajo, por mucho esfuerzo, pero creo que sobre todo también ha sido porque le hemos metido mucho corazón. La gente me decía, es que la dermatología, la gente la identifica como que te cobran mucho, como que te tratan mal, como que te ven feo cuando llegas, como que te hacen un favor. Y me decían, es que tú estás haciendo las cosas distintas, tú nos tratas bien, nos apoyas, te avientas un chiste en las consultas. Entonces, creo que también estamos cambiando la manera de entender la dermatología en Durango, y esa clínica pues está hecha con amor. Está hecha sí, con mucho cariño, y con un sueño que estuve planeando desde hace muchos años, y gracias a Dios, porque Dios es el bueno, se ha ido dando las cosas, y esa clínica pues estamos a un pasito de inaugurarla ya en forma, porque pues tenemos, yo en mi proyección mental tenía planeado 1 año y medio para terminarla, pero gracias a Dios, en la medida que fui estudiando más cosas, ahora que regresé, la clínica creció el proyecto y lo hicimos otro piso más y así. Entonces espero que este año la podamos inaugurar, y por ahí pues invitarlos a ustedes, invitar a los medios a que vean ese sueño realizado, y que cada vez vamos a dar más servicios para los duranguenses en cuestión de pelo, de piel, y siempre cada vez vamos a hacer más y más cosas, y el servicio cada vez va a tener más calidad, porque yo siempre les digo que yo no quiero competir o no compito con nadie. O sea, nosotros desde que llegué, mi intención es que lleguemos a ser, porque lo importante es poner a Durango en el mapa. Yo quiero que lleguemos a ser la clínica más importante, no solo en Durango, sino a nivel del norte del país. Estoy segura que así va a ser.
No, muchas gracias. Y le deseamos muchísimo éxito y ahí vamos a estar en la inauguración también. Ya los vamos a invitar. Sí, ahí vamos a estar y luego también para que la gente ahí vea la clínica y que vea que ya es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, durante este proceso llegó un punto en el que a lo mejor se desanimó, le dio algo para abajo. ¿Sí llegó a ese punto? ¿O cómo No, la verdad no. Bueno, obviamente hay momentos de crisis, momentos más duros, pero yo lo que invitaré a la gente es siempre ante momentos difíciles que proyecten sus sueños. O sea, cuando tú estás teniendo un momento difícil, está valiendo la pena porque quiero llegar allá. Yo creo mucho en que la vida se proyecta a 5 años. Tú tienes que sentarte y escribir todos tus metas y objetivos hacia 5 años y todos los días trabajar por ello. Va a haber días más difíciles, días de crisis, días más dolorosos, pero si tú tienes claro lo que quieres lograr cada 5 años, todas las metas que uno se propone, por más difíciles que se puedan ver, se pueden conseguir. Y los duranguenses a veces creemos que tenemos el techo muy corto y la verdad es que hay mucha capacidad acá, pero la cosa es ser enfocado. Si tú no sabes a dónde vas, tú puedes durar 20 años y no llegar a ninguna parte. Entonces, pero si tú proyectas, dices, en 5 años quiero llegar aquí, todos lo podemos lograr. El tema es trabajo duro y estar bien enfocado. Sí, no es cosa fácil. Yo creo que depende de muchísimos factores y uno de ellos pues también es la disciplina y el enfoque, ¿verdad? Saber hacia dónde vamos. Exacto. ¿Y cómo ha sido, no sé, el apoyo a lo mejor de familia, amigos en todo este proceso? Desde que te iniciaste con la especialidad hasta ahorita que ya estás en el proceso de la creación de tu clínica. No, muy, muy importante. Pues la familia siempre es nuestro eje, nuestro núcleo. Y la verdad es que mis hermanos, mi papá, mi mamá, mis tíos fueron un apoyo total. O sea, más ese año que fue medular en mi vida porque fue el año más duro cuando llegué a Cuba. Yo recuerdo que llegué a Durango en esas vacaciones, llegué destruido en todos los sentidos. Y por ahí mis padres, mis hermanos fueron contención total, unas tías. Yo me acuerdo cuando era como Rocky Balboa prácticamente, cuando estaba trabajando ese primer año, de 1 de la mañana, te digo, hasta las 6, así, o sea, dormíamos 2, 3 horas. Una prima, me acuerdo, Jessie, se quedaba conmigo a ayudarme, porque era la meta juntar el dinero para pagar el siguiente año. Y por ahí me acuerdo que llegaba en las madrugadas con una tía, con mi tía Su, y me acuerdo que me agarraba prácticamente así y me daba de comer dormido. O sea, yo no puedo decir que o las cosas que hemos ido logrando, lo logré solo. O sea, lo logré por mi familia, por mis padres, por mis tíos, por amigos reales que descubrí cuando me fui a Cuba, porque cuando venía de toda esa trayectoria política estudiantil, pues yo tenía miles de amigos, ¿no? Ahí estaban todos, ¿verdad? Y cuando me fui a Cuba me di cuenta que tenía muy contados, que son los amigos que cuando estuve allá en los momentos duros me preguntaron cómo estaba, estuvieron al pendiente, que no se alejaron cuando yo no tenía nada que ofrecer. Y creo que esa gente uno tiene que darles todo. O sea, la gente que cuando uno está abajo está contigo, cuando hay bonanza y cuando hay todo, uno tiene que darles a manos llenas. Y descubrí también en mis amigos gente que me respaldó y me apoyó en los momentos más duros. Y hoy sí puedo decir que hace unos meses me levanté y decía, o sea, Dios es muy bueno, o sea, porque si yo regresara a Cuba en esos momentos de crisis, cuando cerraba los ojos y soñaba con cosas que quería lograr, hoy pudiéramos decir que desperté de ese sueño y muchas de las cosas ya están aquí. Y ha sido con mucho esfuerzo y con muchas cosas, pero sí decía, o sea, Dios ha sido muy bueno en este tiempo y creo que hemos logrado gran parte de los objetivos que nos trazamos en ese tiempo. Y ahorita que dices objetivos, te faltan, ¿cuáles objetivos más tienes ahí en mente? Pues ahí no puedo decir tal cual cuáles, porque luego cuando dice uno o habla uno de más, pues a veces no se dan. Y también a veces hablar de objetivos es
mucha gente te bloquea en las metas Entonces que no quieres lograr. decimos. Sí, yo creo que no podemos decir varias cosas que se van a dar, pero sí decir que en pocos años en Durango vamos a buscar ahí algunas cosas importantes y que en unos añitos también ya la gente se da cuenta. Y bueno, doctor, no sé si usted tenga un consejo ahí para todas las personitas que nos están viendo y escuchando, que desean emprender o que desean alcanzar un sueño. Sí, pues una frase que creo que marca mucho mi vida, porque es algo que mi papá siempre me dijo, es en el tema de que dejes huella en cualquier lugar a donde vayas. Y creo que lo que hablábamos ahorita del techo, en la mentalidad a veces que nos forman a los duranguenses es de que no podemos hacer más, que no tenemos capacidad para llegar a temas nacionales o internacionales. Y yo sí les digo que los duranguenses tenemos capacidad para todo. O sea, atrévanse a soñar, sean disciplinados todos los días y yo estoy convencido que si todos los duranguenses nos enfocamos, vamos a lograr que Durango esté en planos importantes en un futuro. Y esa es la idea, porque yo creo que aquí en Durango siempre, no sé, los estudiantes o médicos están con la idea de que para crecer me tengo que ir de aquí de Durango. Y yo creo que no. Yo creo que justo como lo está haciendo usted, es importante irnos a otros lugares a aprender, pero eso traerlo a Durango y así generar un impacto y un crecimiento. Usted como lo está haciendo en este caso en el tema de la dermatología, pero así muchísimas personas pues que estén dentro de otras trincheras, pues que también se animen a hacerlo, ¿verdad? Y que se animen a soñar y a quedarse en su tierra. Durango es hermoso y yo creo que hace falta eso, el crecimiento, ¿verdad? Que viva Durango. Que viva Durango. Claro que sí. Y bueno, antes de irnos, queremos que nos comparta sus redes sociales, la ubicación de su clínica, si hace creación de contenido, si tiene TikTok, todas sus redes sociales, por favor. Pues en general todo está como Dr. Cupich, tanto Facebook, Instagram, el tema de TikTok. Por ahí la clínica está en calle Guadalupe, 350, entre Gabino Barreda y Gómez Palacio. El número de las citas es 618-100-0897. Los invito a que vayan, a que conozcan y ahorita el tema que traigo más importante, lo decía, el tema de los injertos de cabello. Que sepan que en Durango ya hay una clínica muy capaz para hacer injertos de cabello y por ahí les pido que me ayuden a correr la voz un poquito con eso. Así es, y una recomendación muy personal, yo creo que no van a encontrar un mejor doctor aquí en dermatología que puedan ir a visitar, a cuidar su piel, también su cabello y que se animen a hacer cambios también igual estéticos. Entonces yo creo que es muy importante y aquí tienen ya la recomendación especial por mí y van a ver que si chequen en sus redes sociales también hay muchísimas personas que están ahí acudiendo a su clínica, ¿verdad? No, sí. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y nos vamos a estar viendo nuevamente en la clínica, que va a estar bien padre y a la gente ahí también acuérdense de visitar, cuidar su piel. Dígales usted, a ver, usted es el bueno aquí, sí. hacerles la invitación. La piel hay que cuidarla y consentirla, es como el amor. Besos. Como que es como el amor. Nos vemos. Bye.